los contadores de contabilidad 2, pero que todos ustedes tienen que llegar a conocer, porque muchas veces les va a tocar quizás controlar también esa documentación, para que resulte más fácil después hacer el control final. Entonces, espérenme un segundito que voy a armar los archivos, así les muestro. Pero vayan leyendo todo el enunciado de esta empresa Fullcar SRL para que vean que vamos a ir analizando cada uno de todos los rubros y van a tener que ir haciendo todos los ajustes que corresponden. Vayan prestándole atención como para ir repasando, porque esto va a ser desde el primer práctico hasta el último, va a ser un único ejercicio que engloba absolutamente todo eso. Que como dijimos, por supuesto, no tiene todas las distintas situaciones que se podrían plantear, pero para que sepan que en cada uno de los rubros van a tener que hacer un control antes de cerrar el balance. Sí, por favor vayan leyendo eso. Termino de organizar este archivo, así les comparto y empezamos a resolver. Listo, entonces, a ver, uno me quiere empezar a leer, yo les voy a compartir el Excel para que ustedes vayan leyendo solo el enunciado y vamos a ir viendo uno por uno los ejemplos, así que empecemos con caja. ¿Alguno se anima a leer el enunciado? Yo voy a ir presentando el Excel para que lo podamos resolver. ¿Algún voluntario o yo llamo a alguno para que lea el enunciado? Así lo vamos analizando y se vuelven a acordar todo lo que habíamos hecho cuando fuimos controlando cada una de estas cosas. Si tienen igual sus prácticos a mano, también les va a venir bien para que puedan repasarlo. Vamos a ver de todos los prácticos que fuimos resolviendo. Micaela, ¿te animas a leer, por favor, el enunciado de caja? Sí, profe. Dice, Fullcar SRL, empresa dedicada a la venta por repuesto para el automotor, cierra su cuarto ejercicio comercial el 31 del 12 del 20 y presenta la siguiente información. Caja, resultado del arqueo de caja, billetes y monedas, 24.000. Además, se encontró en tesorería la siguiente documentación pendiente de registración. Factura de DESA original de 3.000 en efectivo por consumo de energía eléctrica del socio López, quien reintegra el día 5 del 1 del 21. Factura C original de 4.000 pesos en efectivo por comestibles para brindis de fin de año. Recibo duplicado y cheque común del banco HSBC del cliente Miguel Martínez por 10.000 pesos por el saldo de su cuenta corriente comercial vigente. La empresa tiene como política hacerse cargo de las diferencias de caja hasta un monto de 500 pesos. El excedente debe ser cubierto por el cajero. Perfecto. Buenísimo, gracias, Micaela. Entonces, ahí sí, cuidado, corrijan ustedes, por favor, en su cartilla que el saldo del arqueo va a ser de 24.300, no 24.000 justito como tenían ustedes en el enunciado.
Eso lo dije en rojo para que nos acordemos de que ustedes lo corrijan en sus cartillas. Bien, entonces, si estamos por analizar justamente el saldo de caja, ¿de qué consistía esta tarea del arqueo? Si me mandan a hacer un arqueo, ¿qué es lo que tendría que hacer? ¿Qué pasa si les dan la instrucción esa o tienen que preguntar y decir qué es el arqueo, o si no, se entiende que ustedes ya lo saben hacer? ¿En qué consistía esa tarea? Comparar, acá nos dice Agustín, comparar los datos de la planilla con lo que tengo en caja. En realidad, la tarea del arqueo es el recuento físico de billetes y monedas. Nosotros en la contabilidad después vamos a hacer esa comparación justamente para saber si corresponde o no hacer análisis, hacer registración en el libro diario, pero el arqueo en sí es la tarea esa de que hacen, por ejemplo, muchas veces vieron en el súper, capaz están en la fila y se corta la fila porque tienen que hacer un arqueo de caja. ¿Y en qué consiste? Justamente el cajero saca el cajoncito donde tiene el dinero en la máquina registradora y se va a poner a contar cuántos billetes de 100 tiene, de 200, de 500 y saber cuánto es en total lo que tiene recaudado. En eso consiste este arqueo de caja. Entonces, ¿de qué va a depender después la tarea del contador? De cuánto era lo que yo tenía registrado en el mayor. Pero la tarea del arqueo la hace la persona físicamente recontando. Y además de ese recuento, ¿se acuerdan de que decíamos de que podían haber quedado facturas muchas veces que son pendientes de reintegro y por eso les dejan dentro de la misma caja registradora, y que es como este caso? Fíjense que hay una factura de EDESA y hay otra factura C original, que entendemos de que si quedó esa factura puesta dentro del cajoncito junto con la plata, es porque todavía no se le reintegró, ¿sí? Una vez que se le reintegra, ya ahí sería otra la situación. Pero en este caso no le reintegraron, sigue estando ahí el cuponcito como para que sepamos por qué falta ese dinero, pero ¿qué pasará con estas dos situaciones? ¿Hace falta que armemos algún ajuste, algún asiento, o cómo identificamos cuándo corresponde un asiento de ajuste y cuándo no? Para este caso de caja. Que por ahí está un poquito vinculado con esto que decía Agustín, de comparar los datos con la planilla. ¿Qué Creo tendría que hacer? profe, por ejemplo, si hay diferencia con, no sé, con el mayor de caja y lo que yo reconté, creo que ahí se hace un asiento de ajuste por faltante o porque te sobre, por ejemplo. Claro, eso sería la tarea al final del arqueo. Entonces, si nosotros lo ponemos en práctica, me dicen, bueno, tengo que hacer un arqueo, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Ir y recontar billetes y monedas. ¿Qué pasa si ya terminé de recontar billetes y monedas? Pasa que me encontré con dos tickets, uno de EDESA y el otro una factura C. ¿Qué hago con esos tickets? O sea que antes de hacer los ajustes, el ajuste es cuando yo ya conozco en definitiva cuánto es exactamente el dinero que debería tener. Entonces, antes de hacer el ajuste, analizamos estas otras situaciones. Profe, y si están en caja, ¿significa que están pagados o que no están pagados? ¿O Claro, cómo nos dice el enunciado, nos damos cuenta? no, siempre solemos tomarlo como que si ese cupón está todavía dentro de la caja, significa que no lo recibió el contador, ¿sí? Entonces el contador no pudo registrar en el libro diario, entonces tomamos que como que todas estas facturas no están contabilizadas. Entonces, por eso, si ya las hubieran contabilizado, no deberían seguir guardaditas ahí en ese cajón, ya estarían en algún otro bibliorato junto con los demás comprobantes. Entonces, en este caso, tenemos dos comprobantes que no estarían pagados. Es decir, que cuál será el ajuste o el asiento que tendríamos que registrar en esta situación.
ya reconté y sé cuánto es la plata que efectivamente tengo en mano, pero ¿qué pasa con estas otras, con esta factura y el ticket? Si yo llego al súper y, por ejemplo, bueno, no al súper porque el súper sí hace mucho arqueo, pero normalmente tiene más, tienen como menos movimiento de tickets de compras, porque normalmente el cajero se dedica nada más que a vender. Pero supongamos el caso de que tenemos, por ejemplo, un negocio de ropa, ¿sí? Tenemos un negocio de ropa, por más que yo suelo vender, viene mi proveedor y me deja el comprobante, la factura, porque me acaba de entregar mercadería, me deja la factura y me deja un remito. Y yo voy a controlar, a hacer el recuento al final del día de mi negocio y encuentro esos dos comprobantes. Si esos dos comprobantes no están, siguen estando en ese lugar que no les corresponde, porque debería ser solo de dinero en efectivo, significa que lo consideramos que está pagado, porque si me entregaron ya la documentación es porque está pagado, pero que no lo tenemos registrado en la contabilidad. Entonces, ¿cuál va a ser la tarea de ustedes si encuentran estos comprobantes? ¿Y registrarlo? Registrarlos, ¿sí? Entonces, si tenemos que registrar, ¿cuál va a ser la cuenta que seguramente va a tener movimiento? ¿Cuál sería la variación patrimonial que se va a generar? Es una situación que no está registrada. Bien, sería un activo que disminuye seguro. ¿Cuál va a ser ese activo? La cuenta caja, justamente. Significa que yo compré, entregué dinero en efectivo, y por eso lo tengo ahí el comprobante para acordarme que en alguna cosa usé efectivo, pero me olvidé de registrar. Y acá Víctor nos dice un resultado negativo. El resultado negativo es medio relativo porque no necesariamente va a ser un resultado negativo. Por ejemplo, de estas dos situaciones que tenemos, ¿cuál de esas dos podría llegar a ser un resultado negativo? Tenemos la factura EDESA y una factura C original. A ver, Agustín nos dice el gasto de comida, Víctor, la factura de la luz. ¿Cómo sabemos nosotros cuál de esos sería un resultado? Siempre los resultados, acuérdense que son como la última instancia, o sea que lo que ustedes tienen que identificar primero es cuáles son las variaciones patrimoniales que se generaron. Sí me dijeron activo que disminuye y está bien porque estamos trabajando con la cuenta caja, pero ¿qué pasa con el resto de la situación? La factura nos dice María, activo que disminuye, activo que aumenta. Bien, María, ¿y cuál sería ese activo que aumenta? El activo que disminuye entiendo que es caja, pero ¿cuál va a ser ese activo que aumenta? Perfecto, ¿sí? Fíjense acá, bien Agustín, María, que lo importante aquí es prestarle atención que nos dice que si bien pagaron esta factura, no le correspondía al ente, y acuérdense que es uno de los primeros controles que hacíamos, si somos el titular de este patrimonio, y de ahí sí tienen que analizar que se trataba del socio y que se comprometió a reintegrar ese dinero para el ejercicio siguiente. Entonces, por eso tomaríamos esto como un activo porque no puede ser resultado porque es una factura de una persona ajena a nuestro ente, más allá de que sea el dueño. Entonces, de esas dos situaciones, solo la segunda, dijimos, sería de resultados. Como registro, entonces, ya teníamos un activo que disminuye, ahora de vuelta dijeron un activo que aumenta. ¿Y qué más? ¿Qué otra cosa registrarían ustedes para poder dejar en claro que estos comprobantes no se habían registrado?
hace falta hacerlo en un solo asiento, lo podemos hacer en dos. ¿Qué otro control tenemos que hacer que tendrían ustedes que registrar? Normalmente, de todas formas, siempre que ponemos en estos casos de asientos, son justamente ajustes, pero lo que ustedes tienen que identificar son más allá de saber identificar faltantes o sobrantes, lo van a poder calcular una vez que hayan hecho previamente estos otros controles. Así que eso sí, grábense siempre, no es comparar siempre el resultado del arqueo para chequear si hay excedente o sobrante. Primero estos otros ajustes, ¿qué hacemos con esa factura de luz que no nos correspondía? ¿Qué hacemos con esa factura C que sí nos correspondía a nosotros? ¿Cuáles van a ser las registraciones que harían? La de Agustín que dijo hace un rato, Sociolama, cuenta particular por 3.000. A caja está bien. ¿Qué otra registración, Agustín, te está faltando ahí? ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Estamos haciendo un control de caja. Ya hablamos del arqueo. El arqueo es nada más que para tener de referencia cuánto es lo que finalmente tenemos. Pero antes de determinar si hay sobrante o faltante, vamos a analizar estas situaciones. Bien, Víctor, nos faltaría registrar también esa factura C. ¿Cómo se registraría esa factura? Ya registramos facturas todo el año. ¿Cómo se registra esa factura? ¿Qué me genera esa operación? A ver, acá María nos dice gastos varios. Normalmente gastos varios intentamos no usar, es una cuenta demasiado genérica. En este caso sabemos que ese comprobante es por comestibles, así que sería mejor buscar una cuenta más relacionada con eso específicamente. Bien, pero va a ser un resultado negativo, ¿sí? Por más que no podría ser pasivo que aumenta, Agustina, acordate que sí, ya me habías dicho recién que la operación anterior hubiera sido un activo que aumenta y un activo que disminuye en caja, si de nuevo estamos diciendo que abonar 4.000 pesos en efectivo, la primera variación sería justamente activo que disminuye y está registrado el haber. Entonces yo tengo que encontrar cuál sería la otra alternativa que me va a compensar de y haber, y por eso se genera la única variación que se generaría sería la de resultado negativo. Porque acuérdense que son operaciones vinculadas con terceros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Justamente registrar. Si el activo que disminuye lo vamos a hacer en un único renglón, sería el del socio cuenta particular, y gastos de refrigerio le podríamos llamar a la cuenta del comprobante por la comida. ¿Qué valores van a tener estas registraciones? Tengo calculado, no lo sé. Bien, El socio López 3.000 y los gastos de refrigerio 4.000. Muy bien, Santiago. Y caja 7.000. Perfecto, sí, para que se mantenga esa igualdad entre el debe y el haber. Entonces acá hicimos nuestro primer acento de ajuste. Podría haber sido uno por cada uno de los comprobantes, pero normalmente ya al cierre de ejercicio se hace un único asiento global para ir corrigiendo saldo por saldo. Entonces tenemos los 4.000 de refrigerio, 3.000 del socio López, que ese sí es un activo porque el socio se comprometió a reintegrarlo. Y ahora sí que ya hice la registración. Por supuesto, podrían haber habido muchas situaciones más. ¿Qué es lo que hacemos? Armar el mayor. ¿Cómo armamos el mayor de la cuenta caja? ¿Qué datos vamos a completar en
en esta letra T. ¿De dónde sacamos? Porque si nosotros lo tomamos directamente así, tendríamos el único movimiento, sería este, de los 7.000 al haber. ¿Es lógico que la cuenta caja, que es una cuenta de activo, tenga saldo acreedor? Bien, acá nos tendríamos 4.000, 7.000, 24.300 al leer, de hora 7 al haber. Fíjense que... Profe, de la planilla puede ser que... De la planilla, sí, exacto. Fíjense que la planilla, todo lo que ustedes tienen acá, saldos al 31 del 12 del 2020, son los saldos del mayor de cada una de todas las cuentas. De todas las cuentas que utilizaron durante el ejercicio, se trasladaron acá los saldos al cierre, pero antes de hacer ajustes. Fíjense que ustedes tienen estas columnas: saldo al 31 de diciembre, ajustes, saldos ajustados, que sigue siendo el 31 del 12, pero ahora ya sin todos esos errores u omisiones. Y fíjense que acá nos dice cuál era el saldo de caja. 31.300 lo vamos a tomar en el libro diario para saber que si se habían restado 7.000 pesos al haber, tenemos un saldo deudor, que es correcto que sea deudor porque es un activo, de 24.300. ¿Coincide o no coincide con el recuento físico que ustedes habían hecho? Claro, acá tenemos al haber los 7.000 ajustes, que son estos. Perfecto, entonces si coincide, tenemos que hacer alguna otra registración. ¿Qué pasa si no hubiera coincidido? ¿Hay alguna política de la empresa que diga si qué pasa si no coincide? Sí, retaríamos al contador porque no coincide, no, pero pasa muchas veces esto. Si, por ejemplo, incluso hay una mnemotecnia de que si les da un número 9, la sumatoria de la diferencia, es muy probable que se hayan invertido cifras. Puede pasar que se hayan invertido cifras al registrar. Pero acá, como nos dice María, fíjense que dice en el enunciado cuál es la directiva de esta empresa, y dice que si hubiera faltante, que en este caso no hay, pero si hubiera habido, dice que la empresa tiene como política hacerse cargo de las diferencias de caja hasta 500 pesos. Es decir, de que si está faltando más de 500 pesos, va a tener que reponer el cajero con sus propios fondos. Entonces, en este caso, no hay faltante, no va a hacer falta hacer algún ajuste, pero si hubiera faltado, hubiera sobrado, sí tendrían que haber avisado y registrar esa diferencia. Entonces, ya hicimos la primera registración. ¿Qué pasa con esto del recibo duplicado del cliente Miguel Martínez por 10.000 pesos? ¿Qué otro ajuste vamos a tener que hacer? Bien, Agustín, tendremos que registrar, sí, tendremos que registrar, pero ¿cuál va a ser esa registración? ¿Qué variación patrimonial se genera? Bien, y fíjense que acá, cuidado, porque por más que esté dentro de, estamos analizando el rubro de caja, ¿qué pasa con este recibo duplicado? Ellos pensaron que porque recibieron un cheque, lo tenían que dejar en la caja. Cuando dijimos que el recuento se hace
Y porque en caja debería haber nada más que billetes y monedas. Esto fue un cheque, lo recibieron, lo tomaron como si fuera efectivo, fueron y lo dejaron en la caja. Entonces, acá, cuidado que por más que está dentro de esa sección, entonces, como dice Agustín, la variación patrimonial va a ser activo y que disminuye clientes o deudores por venta, es decir, que no está afectando en absoluto el saldo de la cuenta caja, sino que son otros conceptos los que estamos cubriendo. Entonces, por eso nos dice que era por 10.000 pesos, valores a depositar, llamábamos la cuenta donde se ingresaban cheques, y daríamos de baja clientes por ese mismo importe. Entonces, fíjense que tenemos el primer asiento, sí son ajustes en sí para la cuenta caja. Podía haber habido un asiento más en el que nos digan si hay que hacerse cargo o no de las diferencias, porque puede haber faltantes o sobrantes. Y después tenemos que reclasificar este cheque. Entonces, ahí ya mayorizamos, lo fuimos armando, y si ustedes lo quieren ir completando, eso no lo vamos a ver hoy, pero sí lo vamos a revisar la próxima clase. Lo que deberían hacer es el mayor de cada una de esas cuentas y directamente pasarlo para la planilla del balance de sumas y saldo. Todos los ajustes van en la columna de debe y haber. Por más que ustedes tengan por ejemplo, en esto, en la cuenta caja, ya la daríamos como completo al mayor, pero por ejemplo, clientes, que no es el rubro que estamos analizando, lo vamos a tener que mayorizar por aparte, y una vez que en realidad estén hechos todos estos ajustes, recién totalizamos y sumamos. ¿Sí? Para, sobre todo, practicidad de no poner a completar, por ejemplo, ahora deudores por venta, porque es muy probable que tengamos que revisar también ese rubro y el saldo sea distinto. Entonces quedamos con estos dos asientos. El primero para corregir caja, no tenemos ni sobrante ni faltante, así que no hace falta registrar. Sí, registramos de ahí los cheques, el cheque, perdón, de esta operación por 10.000 pesos. ¿Alguna consulta hasta acá? Si se ponen a pensar ahora ya es como que les resulta mucho más fácil saber cuál es la operatoria y poder controlar si cómo lo habían hecho. Profe, las cuentas si nos faltaba o nos sobraba es faltantes de caja Faltante de caja y sobrante de y caja. sobrantes, claro. Sí, exacto. ¿Y eso ¿Qué pasa? sería, cómo se lo carga? ¿A caja? ¿O cómo? ¿Vos te referís O sea, para por el asiento? ejemplo, claro, por ejemplo, faltante de caja en el debe, a caja en el haber. Claro, sí, porque si no, siempre el objetivo es que siempre los ajustes se hagan contra la cuenta caja, porque es la que al mayorizarse se va a modificar seguramente, y eso se traslada siempre sobre la misma línea. Entonces, todos estos ajustes que estamos haciendo ahora son sobre la cuenta caja. Entonces sería, por ejemplo, en ese caso, si fueran faltantes, sería activo que disminuye, me genera efecto desfavorable y por eso va a ser un resultado negativo. O depende si fuera faltante o sobrante, pero siempre teniendo en cuenta esto de la política de la empresa, de qué va a pasar si falta determinada cantidad, si está superando ese límite que tenía la empresa como en política o no. Entonces, fíjense que ahí podría ser cualquiera de esas dos situaciones. En este caso, dijimos que acabamos de corregir el enunciado, no existe ni faltante ni sobrante. Diferencia de arqueo es una cuenta de resultados. Sí, también es una cuenta, pero en realidad si vos pones diferencia de arqueo, nosotros no tenemos cómo identificar si es que faltaba o sobraba. Diferencia podría ser cualquiera de las dos. Y entonces, en este caso, si por ejemplo hubiera faltado dinero, ¿cuál hubiera sido la registración que ustedes iban a hacer?
Sería hubiera- resultado negativo faltante de caja por el monto que faltaría y activo que disminuye a caja con el monto. Bien, siempre y cuando, ¿qué cosa? ¿Cuándo hubiera sido esa registración? Si esa diferencia hubiera sido de qué importe. Si el recuento Siempre, físico era menor que lo que nos aparecía en el mayor de caja, por ejemplo. Si hubiese sido 24.000, nos iban a faltar 300 pesos. ¿Así sería? claro, si hubiera sido 24.000, no hubiera sido, faltaban 300 pesos y ahí se tenía que hacer cargo el empleado. Entonces, si se hace cargo el empleado, ¿qué cuenta hubieran utilizado ustedes para registrar que el empleado se estaba por hacer cargo de esa diferencia? Bien, anticipo de sueldo, ¿sí? No necesariamente necesito que el empleado me ponga la plata, yo directamente se lo voy a descontar lamentablemente de la próxima liquidación de sueldo. Entonces, esa podría ser una cuenta para registrarlo a este faltante que el empleado se va a tener que hacer cargo. Normalmente el faltante funciona así, que se tiene que hacer cargo el cajero y por supuesto si hay sobrantes se lo va a quedar siempre la empresa porque no debería estar sobrando constantemente dinero, sino como que el empleado alguna cosa rara le está pasando. Pero bueno, normalmente siempre que sea sobrante va a ir seguramente contra la cuenta caja, en cambio cuando es faltante ahí es cuando se toman distintos criterios para cada ente. Entonces, bueno, sería la registración de caja, mayoricen caja y si pueden irlo trasladando a la otra planilla, también les va a facilitar mucho la tarea. Profe, y pues, el otro asiento sería anticipo de sueldo. ¿Y qué más? Anticipo de sueldo, ¿qué tipo de cuenta será? Un activo. Bien, un activo. Y nosotros entonces eso como, ¿en qué me afectaría? Si ustedes lo tuvieran que analizar, en eso, ¿qué me afectaría? ¿Quieres repetir tu pregunta, María? A ver si tus compañeros cómo lo podrían resolver. ¿Cómo se hace el asiento si es que falta, si es que se le carga el faltante al empleado? Anticipo de sueldo y qué más va, digamos. Uh-huh. A ver, los demás, ¿qué opinan? Bien, acá Agustín nos dice anticipo de sueldo acá. Los demás, ¿cómo registrarían? Ya dijimos que anticipo de sueldo, si tomaríamos, es una cuenta que para nosotros va a representar un activo, se lo vamos a descontar después al empleado, porque sería contra caja. Bien, Víctor, me gusta eso de que no estés copiando, porque entonces sería contra la cuenta caja. Porque siempre el objetivo de todos estos asientos que estamos por hacer es que justamente coincida el recuento que nosotros hicimos con el arqueo. Entonces, si nosotros decimos que el arqueo decía 24.300, ¿no? Bueno, supongamos que eran los 24.000, por eso nos estaba faltando los 300 pesos. Entonces, suponiendo que fuera de 24.000 el arqueo, después de que ustedes hagan todos los asientos que les parece que nos están faltando, sí o sí, cuando mayoricen, debería coincidir con el arqueo. Entonces, si ustedes se ponen a ver de que ya les parece que habían terminado de hacer todos los ajustes y mayorizan la cuenta caja y sigue sin dar, es porque todavía no completaron los ajustes que eran necesarios. Entonces, en este caso, dijimos que si se hubiera hecho cargo el empleado de ese faltante, lo van a tener que cubrir con el sueldo. Entonces, justamente es la cuenta que estamos corrigiendo, la cuenta caja,
Entonces, si a nosotros nos está faltando ese dinero, por eso de entrada sabemos que está faltando y que es caja la que estamos corrigiendo. O sea, va a ser un activo que disminuye. Lo que en realidad estábamos averiguando es cuál iba a ser la política, que en este caso era que el empleado se hacía cargo. Pero sabíamos que caja es la que estamos corrigiendo. Entonces va a ser un activo que disminuye siempre porque sabemos que esa plata realmente no la tenemos y por eso su contrapartida va a ser un activo, porque acuérdense que siempre la contrapartida va a tener que ir al debe, va a ser o un activo nuevo o directamente un resultado negativo. El activo nuevo sería en este caso el anticipo de sueldo. ¿Y qué nombre le darían ustedes al resultado negativo? Si en vez de hacerse cargo del empleado, se hacía cargo de la empresa. Faltante de caja. Faltante de caja, ¿sí? Ese iba a ser el resultado negativo. Entonces ahí tenemos las dos situaciones de que faltando dinero podría haber sido o tomarse como resultado que podría haber sido en este caso siempre y cuando el tope no hubiera superado. En cambio, si falta demasiado dinero y ya le dicen, le toca al empleado, hubiera sido un activo que aumenta con la cuenta anticipo de sueldo. ¿Y qué hubiera pasado al revés si en vez de faltarnos sobraba dinero? Acá nos decía que el arqueo era de 24.000, pero ¿qué pasa si 24.300? ¿Qué pasaba si nos hubiera estado sobrando dinero? ¿Se lo queda el empleado? ¿Va para la empresa? ¿Cómo registrarían eso? Se lo queda la empresa y sería caja a sobrante de caja. Bien, caja, porque vamos a hacer de vuelta, la variación sería un activo que aumenta y por lo tanto sobrante de caja va a ser resultado positivo. Pero acuérdense que todos estos ajustes van a ser sobre la cuenta caja y que una vez que ustedes registren todos esos ajustes, lo van a mayorizar y el saldo del mayor debería coincidir con el recuento físico, que es el arqueo. Recuento físico de billetes y monedas. Entonces van a ver que cada uno de estos enunciados que ustedes tienen en el práctico están vinculados con determinado rubro. En este caso era con la cuenta caja. Vamos a ver que los próximos casos, por ejemplo, si es con clientes, significa que seguramente todos los asientos que tengamos que hacer en ese registro va a ser vinculado a por ejemplo, clientes, ¿sí? Vamos a ir analizando cada uno. Lo mismo con bancos. Si me pasa ahora, vamos a ver banco, si me está faltando, sobrando, si hay cosas pendientes de registrar, si se registró mal, sobre qué cuenta vamos a hacer las correcciones sobre la cuenta banco. Así sobre cada uno de todos estos enunciados chiquititos, y si se ponen a ver de vueltas todo lo que vimos en cada uno de los prácticos. Entonces, ¿se entendió cómo es esto de en caja? Sí, lo importante es la clave de saber que hicieron todos los asientos de ajuste y coincide entonces el mayor con el resultado del arqueo. Pueden coincidir o no, si es que con las cuentas y las variaciones, pero una vez que hagan toda esa registración, siempre el control sobre el arqueo respecto del mayor. Vamos con la cuenta de bancos. Sí. Si, por ejemplo, si nos hubiesen faltado 1.000 pesos y nos decía que la empresa se hacía cargo de 500 y que lo demás ya era para el empleado. O sea, hacemos un solo asiento, faltante de caja, anticipo de sueldo a caja. Exacto, sí. Bien. Incluso puede pasar de que diga, por ejemplo, eso de que la política es, bueno, vamos mitad y mitad, o que incluso dice, bueno, el empleado se tiene que hacer cargo de un 80% y la empresa solo un 20%, ustedes tendrán que calcular. Pueden existir las dos situaciones en un mismo asiento, por supuesto, porque una va a generar un activo, la otra va a ser directamente ya un resultado del ejercicio. Pero podría ser cualquiera de las dos opciones, incluso así, haciendo una combinación. Todo va a depender de cuál sea la política de la empresa. Sí. Buenísimo. Entonces fíjense que de todas formas esto les sirve, y para el que le quede alguna duda, acuérdense que estas son nada más que ejemplos muy cortitos, que por eso les recomendamos ahora sí de vuelta sentarse a ver todos los prácticos anteriores
que ahí sí se podían haber presentado alguna otra situación así hipotética con mayor grado de detalle. Cualquiera de todas esas situaciones se les podría presentar acá para hacer este control ante el balance. ¿Qué pasaba con bancos? Que habíamos visto conciliación, ¿se acuerdan que teníamos dos métodos para hacer la conciliación? Este es uno de esos métodos. ¿Cómo sabíamos cuándo corresponde ajustar, cuándo no corresponde ajustar? Si hay que ajustar, ¿qué es lo que tendremos que registrar? En este caso ya tenemos cuánto era el saldo según el resumen y cuánto da la contabilidad, significa cuánto es el saldo de nuestro mayor. ¿Qué pasa con estas operaciones? Las que no fueron registradas por el banco, ¿corresponde que nosotros hagamos ajustes? Acuérdense que habían algunas cuestiones temporales y había otras que sí eran permanentes. Bien, ¿y por qué no tendríamos que ajustar? Si es que no está registrado por el banco, ¿nosotros lo tenemos registrado? ¿Cómo me doy cuenta de que el banco no lo tiene y yo sí? No sé si miramos el home banking y de repente nos damos cuenta que nosotros hicimos una operación y todavía no nos sale ahí. Exacto, ¿sí? Exactamente de eso se trata la conciliación. ¿Qué hacen ustedes cuando van a conciliar? Van a hacer como si fuera un punteo de cada una de todas las operaciones que aparezcan en el extracto bancario, ¿sí? El resumen o extracto bancario, que son lo mismo, van a tener todas las operaciones, tanto de ingresos como egresos de la cuenta, y ustedes van a tener que ir marcando una por una cuáles son todas estas operaciones. Si hay alguna que ustedes la conocen porque ustedes ya la registraron en la contabilidad y el banco no lo tiene registrado, normalmente son cuestiones temporarias. Por ejemplo, decíamos esta primera situación, dice que es el pago a un proveedor con un cheque. En mi contabilidad ya lo tengo registrado porque yo ya entregué ese cheque. El tema está en que ese proveedor todavía no se presentó al banco a cobrarlo. Entonces, no se presentó todavía, pero debería en cualquier momento presentarse a cobrar, el banco le va a entregar nuestro dinero y se va a cancelar el saldo de ese cheque. Entonces, por eso decimos que son cuestiones temporarias que no hacen falta registración, porque la contabilidad ya lo tuvimos en cuenta. Entonces, en este caso, no sería necesario ajuste. ¿Qué pasa con lo que sí se contabilizó, pero que está mal, que tiene un error o que hay omisiones? ¿Corresponde hacer ajustes o no? Bien, eso sí se ajusta, ¿sí? Entonces, si no se contabilizaron, significa que es tarea que nosotros tenemos pendiente y sí lo vamos a tener que contabilizar. Entonces, estos dos casos sí tenemos que contabilizar. ¿Contra qué cuenta seguramente vamos a hacer los ajustes? ¿Con la de Banco Macro? Perfecto, porque acá estamos controlando la cuenta corriente del Banco Macro. Entonces, les doy unos minutitos, registren este asiento, pero sabemos que la variación va a ser justamente con el banco. Busquen cuál va a ser la cuenta, cuáles van a ser las variaciones o los efectos del patrimonio neto para registrar, pero solo estas dos, porque estas dos son las únicas que no están contabilizadas. Las de arriba ya las habíamos contabilizado, así que esas no hay que corregir. Les doy 2 minutitos y controlamos este asiento.
Bien, a ver, acá Víctor ya nos está proponiendo un asiento de ajuste. Pero está buena esa pregunta de por qué la nota de débito está saliendo con un signo positivo. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por qué está saliendo con un signo positivo? Acuérdense que ese saldo de la contabilidad es antes de hacer todos estos ajustes, ¿no? No, acuérdense que estos son papeles de trabajos internos del ente. La conciliación se la hace cada una de las empresas. No es una tarea que se dedique a hacer el banco. Sí, entonces, si nosotros estamos partiendo del resumen del banco, fíjense que lo que ustedes están haciendo es cómo llegar al valor que hoy tienen registrado en la contabilidad. Entonces, por ejemplo, se suma, en realidad en nuestra contabilidad el banco ya lo había descontado, por eso tiene signo inverso. El saldo del banco ya se lo habían descontado esa nota de débito a los intereses descubiertos. Esa plata ya me la tomó. Entonces, si yo la sumo, llego al saldo del banco, de nuestra contabilidad, de la cuenta corriente de nuestra contabilidad. Entonces, fíjense de que si nosotros teníamos 58.500 según el banco, eso es lo que realmente existe en la cuenta del banco. Nosotros le estamos restando 6.000, que en realidad yo ya se lo había tomado en cuenta para cuando emití ese cheque, lo de la nota de crédito, pero esas dos eran cosas que no estaban registradas por el banco, pero que nosotros sí lo teníamos, es decir, que se mantiene como el signo de la contabilidad, porque son operaciones que nosotros ya las tuvimos en cuenta. En cambio, lo no contabilizado significa de que ellos me lo descontaron, pero yo todavía no lo conocía. Entonces, del saldo que tenía el banco, yo lo tengo que sumar, como revertir esa operación que el banco sí ya la tuvo en cuenta para llegar a nuestro número de la contabilidad. Lo que vamos a hacer ahora es justamente ajustar esas dos cosas que están sumando, significa que para nosotros deberían restar para ir acercándonos al saldo que realmente hay en el banco. Entonces, a ver, Víctor nos proponía que justamente como hay que restar, lo que va a disminuir es el banco cuenta corriente por 2.300. 2.300 está bien. Y de ahí, gastos de mantenimiento por los 800 pesos. Y intereses, sí, podría ser intereses bancarios, intereses financieros, intereses negativos también podría ser. Entonces ahí muy bien, esa sería nuestra registración para el ajuste en el banco. Entonces acuérdense que estos signitos son para que ustedes, si ustedes hacen toda esta sumatoria van a llegar a la contabilidad. Si ustedes acá le pusieron el signo contrario, no van a llegar nunca a que les coincida el saldo de la contabilidad, que es el que nosotros conocemos por el mayor. Así que si no les está dando, por ahí invierten los signos y se van a dar cuenta de que estaban analizando la situación al inverso. Pero muy bien, este sería entonces el asiento para conciliar con el banco. Son los únicos dos que tenemos que corregir, los de arriba no hace falta. Créditos por ventas. Este sí, para créditos por ventas sobre todo es muy importante que tengan hechos los mayores. Necesitamos los mayores para poder controlar, porque normalmente se hace acá como una reclasificación de créditos. Lo no registrado por el banco, ¿nunca se registra? No, acuérdense que no se registra porque para nosotros ya está registrado. Esto es no registrado por el banco. Pero ¿cómo conocemos nosotros estas operaciones? Porque en la contabilidad de nuestro ente sí ya lo tenemos registrado. Si ustedes lo volvieran a registrar, va a quedar duplicado, ¿sí? Entonces, en nuestra contabilidad eso sí existe, lo que le falta es al banco conocer esta situación. ¿Alguna otra consulta de la parte de bancos antes que pasemos con lo de créditos?
A ver, ¿alguno se anima a leerme, por favor, el enunciado de créditos? ¿Cuál es la situación que tenemos de créditos por ventas? ¿Algún voluntario? A ver, sí, están todos muy tímidos. Bueno, a ver, Santiago, Víctor ya estuvieron participando. ¿Qué lee, profe? Bueno, ¿Qué era? ¿Qué era? Perdón, recién fui a tomar agua. de créditos por venta, ¿te animás a leernos el enunciado así vamos analizando? Dale. Crédito por venta, full car, ¿de ahí? Sí, ahí. Full car SRL. Presenta los siguientes saldos de las cuentas que componen el rubro créditos por venta el 31 de diciembre. Bien. Clientes por ¿Qué hacer de 63.000 diciembre de qué año? del 2020. 2020, perfecto. Clientes 63.000, cliente moroso 40.000, cliente de ingestión judicial 19.000. La previsión de deudores incobrables menos 8.000. Bien. Entonces, fíjense que todos estos saldos que está leyendo Santiago son al 31 de diciembre del 2020. Pero acuérdense siempre que todos estos datos que les estamos dando en el enunciado es antes de hacer cualquier ajuste, ¿sí? Entonces, ahora sí, Santiago, contanos qué es lo que vamos a hacer. Del análisis de la composición de los sueldos surge, 1. La previsión para deudores incobrables fue constituida el 31 de diciembre de 2019. 2. Bien. El 5% del saldo del cliente presenta un atraso de más de 30 días. Sí. 3. De los clientes en gestión judicial se han transformado en incobrables 7.000 pesos, que corresponden a venta de octubre de 2019, y 1.500 a venta del presente ejercicio. Perfecto. 4. Se prevé que el 100% de los clientes en gestión judicial y el 20% de los morosos serán incobrables. Muy bien. Entonces, fíjense que nos está dando distintas situaciones, pero que de todas estas situaciones, ¿cuál tendremos que hacer ajustes? ¿Hace falta ajustar todas o cuáles son las que les correspondería ser ajustadas? ¿Cómo sé cuáles van a ser los ajustes? Acá me está saliendo un cartel de que parece que está inestable mi conexión de internet, así que por las dudas cualquier cosa, si nos pasa como el otro día, me vuelvo a conectar si se llega a cortar. Por eso de rato apago la cámara para que se mantenga un poco más la señal. A ver, entonces, ¿cuáles de estas 4 situaciones vamos a tener que hacer ajustes? ¿Vieron por qué hace falta empezar a repasar? Porque todo esto ya lo vimos en los trabajos prácticos. La previsión, ¿qué pasa con la previsión? ¿Se acuerdan cada cuánto se constituía la previsión? Si a mí me decía que era del 2019, ahora que ya estamos en cierre del 2020, tengo que corregirla, la dejo así nomás, le tengo que dar mayor valor, menor valor. Bien, se corrige. ¿Qué es lo que se corrige? Porque en este caso nos está diciendo cuánto es el saldo, pero si se está terminando el ejercicio, a mí me sirve mantenerla. En este caso, por supuesto, estamos suponiendo que son operaciones que se deberían cancelar durante el transcurso del ejercicio, pero acuérdense que eso yo les había explicado de que una previsión va a durar tanto tiempo
como sea necesario en función al tiempo que nosotros le hayamos otorgado al cliente para cancelar esa venta. ¿Y por qué se la va a mantener tanto tiempo? Porque justamente puede pasar que si yo le vendí en 18 cuotas, capaz que este año todavía el cliente estuvo pagando bien, pero pasaron nada más que 12 meses. A mí me va a seguir quedando pendiente otros 6 meses más de saber si esta persona va a cumplir o no va a cumplir. En este caso suponemos que todas las obligaciones se deberían cumplir durante el ejercicio, por eso sería teóricamente ya no sería necesario que esta situación se corrija. Pero ¿cómo vamos a saber si hace falta corregir o no una vez que leamos todo lo demás? Porque si en los próximos enunciados, en algún lado, me decía algo respecto a una operación vinculada a ese ejercicio, sí vamos a necesitar la previsión. Entonces, ahí es para tener de referencia ¿qué cosas, María, con el saldo de los deudores? Por supuesto que sí es necesario saber de los incobrables, cuánto es más o menos, eso es lo más probable de que ya esté en realidad registrado. Los incobrables, acuérdense que es una cuenta resultado, pero la previsión está vinculada con el ejercicio anterior. Cuando ustedes constituyen una previsión, ahí sí se registra el resultado, pero ese resultado de ese incobrable ya lo teníamos registrado en el ejercicio anterior. En este caso sí la vamos a volver a corregir, pero ya no se registra con incobrables. Incobrables es nada más que la contrapartida cuando se constituye la previsión. Y acuérdense que esta es una previsión con E. La provisión es lo que vimos en sueldos, que es con O. La previsión era una estimación, por eso justamente acá lo vamos a controlar si lo que habíamos previsto era suficiente o no para poder hacer frente a esas situaciones contingentes que se pudieran presentar. Vamos a empezar por el punto en el que sigue. Me dice el 5% del saldo del cliente se representa un atraso de más de 30 días. Vamos a dejar el saldo de la previsión porque necesitamos saber si durante este ejercicio realmente se confirmó alguna otra incobrabilidad antes de revertirla, porque una vez que se desapareció esa previsión, yo ya no debería constituir otra para resultados de ventas de ejercicios anteriores. Así que por eso vamos directamente con clientes. ¿Cómo calculo ese 5%? Si dice que está atrasados, ¿con qué cuenta reclasificaríamos eso? Arriba tiene cuáles son todas las cuentas que usamos para esta cartera de clientes. ¿Con cuál lo reclasificaríamos? Bien, con morosos. ¿Y esos morosos cuánto representa ese 5%? 3.150 me dio mi profe. ¿De dónde lo calcularon? Del saldo de clientes. Bien, pero acuérdense que esto es una única empresa y nosotros podríamos haber tomado ese saldo. Si ustedes mayorizaron, ¿no les parece que deberíamos haber considerado todos los movimientos que fuimos haciendo hasta acá? ¿Corrigieron en algún momento, hicieron algún asiento con la cuenta clientes en los ajustes que vamos haciendo hasta este punto? Porque si hicieron alguno, deberían considerarlo. Si no hubo ningún asiento de ajuste con clientes, está bien, tomamos directamente desde ahí el 5%. Sí, en el punto 1 había un clientes de 10.000. Había clientes. Sí, bien, sí. Entonces ahí mayoricen, por eso es tan importante mayorizar siempre. Y ahora sí, Agustín dice 2.650, perfecto. Ahí sí nos coincide ya el valor. Entonces, primero, muy importante, mayorizar antes de hacer estas registraciones. Entonces, ¿cómo lo vamos a registrar? ¿Cuáles van a ser las variaciones patrimoniales?
Agustín había dicho hace un rato, clientes morosos a clientes. ¿Cuáles son las variaciones patrimoniales que se reflejan en esas cuentas? Perfecto, activo que aumenta, activo que disminuye por 2.650. Entonces ahí sí, cuidado de mayorizar con este saldo de clientes de 10.000 pesos que se disminuyó. Vamos por el punto que sigue. Clientes de gestión judicial. Se han transformado en incobrables 7.000 pesos que correspondían a ventas de octubre de 2019 y 1.500 de ventas de este ejercicio. ¿Qué pasa con esta situación? Tienen un poco y un poco. Un poco del ejercicio anterior y lo otro si es de este ejercicio. ¿Cómo lo analizaremos? Acuérdense que teníamos en los datos de arriba una previsión. ¿Qué hacemos con esa previsión? ¿Me afecta en algo? ¿De qué año era la previsión? Sí, a ver, acá usted nos dice habría que dar de baja. ¿Pero qué habría que dar de baja? ¿Qué importe? ¿Por qué motivo hay que darle de baja? Darle de baja, si ustedes a mí me dicen darle de baja, para mí es desarmar completamente esa previsión por el mismo importe en el que está registrado y significa que la estaríamos haciendo como desaparecer. ¿A eso se refieren con darle de baja o qué ajuste debe hacer a esta previsión? Bien, a ver, acá María nos dice deudores y cobrables a previsión para deudores. Acuérdense que la previsión, según su naturaleza, ¿qué tipo de cuenta era? Porque está bien, pero ahí nos están faltando las variaciones. Si les pidieran variaciones. Perfecto. La analizadora del activo, por lo tanto, va a tener un saldo contrario. Entonces, si en este caso estamos utilizando la previsión, ¿qué variación patrimonial le van a dejar? Bien, acuérdense que siempre la variación va a ser respecto de la cuenta que estén regularizando, en este caso era un activo, entonces por eso la regularizadora, su variación va a ser respecto del activo, y que en este caso cuando la estamos utilizando la previsión, está del lado del haber, entonces, ¿cuál sería la variación? Si fuera activo que aumenta, estaría el debe. Perfecto, Ariana. Activo que disminuye va a ser la variación cuando utilicemos esta previsión. Entonces, dijimos que para esta previsión son 7.000 pesos que correspondían a ventas de octubre. La previsión había sido por 8. ¿Qué hacemos con esa diferencia? Ahora sí que ya sabemos que es la única operación que correspondía al ejercicio anterior. Sabemos que esta previsión está bien calculada o me alcanza, me sobra. Está sobrando, perfecto. Si sabemos que nada más que 7.000 pesos significa que yo estimé que podía haber tenido mayor incobrabilidad, no me pasó llegar a esos 8.000 pesos, perdí menos dinero, entonces, ¿qué es lo que aparece? ¿Algún efecto o solo variaciones patrimoniales? Ya me habían dicho 2 variaciones, pero con esta diferencia. Profe, y lo que falta del enunciado, los 1.500 de ventas del presente ejercicio.
Acuérdense que eso hay que tomarlo por separado, ¿sí? La bien. previsión es nada más que para del ejercicio anterior. Fíjense que acá nos decía en el punto 1 que la previsión que existe ahora es para el 2019. Entonces vamos a analizar solo las ventas de ese ejercicio con el saldo de la previsión. La otra parte del enunciado también la vamos a registrar, pero acuérdense que eso ya es de este ejercicio y ahí la previsión no se la puede usar para nada porque la previsión era del ejercicio anterior. Entonces, por eso primero analizamos nada más que esta previsión. Que Agustín nos decía que está sobrando, entonces, ¿cómo registraríamos eso de que está sobrando dinero que se había registrado como previsión? Bien, ahí podría ser. Fíjate, Agustín, que si vos estás poniendo 7.000 a deudores incobrables, estaríamos de nuevo duplicando el resultado. Porque acuérdense, acá les voy a dejar un costadito. ¿Cuál era el asiento cuando yo constituía la previsión? Sabemos que la previsión para deudores incobrables es una cuenta regularizadora, por lo tanto va a tener el signo contrario. Si tiene el signo contrario, significa que yo originalmente la registré al haber, ¿sí? Esto va al haber. ¿Qué pasaba al debe? Esta es la registración de la previsión. ¿Cuál es la cuenta acá que complementa este asiento cuando estoy constituyendo una previsión? ¿Hay otra variación o se genera un efecto? Acá acuérdense que la variación era activo que disminuye, porque es una cuenta regularizadora. ¿Con qué se complementa esta registración? ¿Cuál es su contrapartida? ¿Algún resultado será? La contrapartida, acuérdense que si son activo que disminuye, tenemos nada más que dos alternativas, que sea un efecto desfavorable, que sea o un resultado negativo o un capital que disminuye. No es capital que disminuye, por lo tanto el efecto sería resultado negativo. ¿Cuál es el resultado negativo? Deudores incobrables. Entonces, si yo hice esta registración al momento de su registración, no podría estar de vuelta ahora haciendo que además que estoy controlando, registrar de vuelta la incobrabilidad. La incobrabilidad siempre se registra en el ejercicio en que se generó, es decir, en este caso en el 2019. Entonces a mí ya no me corresponde volver a registrar esa incobrabilidad porque va a quedar duplicado. Entonces, si esta es la registración original, ¿cómo hacemos ahora que tenemos que utilizar esa previsión? Bueno, creo que está faltando un poco de estudio, así que en todo caso les dejo para que sí les pido que esto le presten mucha atención, es muy importante y con esto estamos terminando prácticamente nuestra materia. Así que les pido que vuelvan a agarrar su trabajo práctico desde incluso los anteriores, de caja, de banco, de deudores por venta o de clientes, y de cada uno de todos los rubros que nos están pidiendo en el práctico, porque necesitamos hacer todos estos asientos que ustedes ya deberían saberlos hacer, porque el objetivo acá era nada más que hacer rapidísimo estos asientos
Y lo que nos debería haber llevado más tiempo es armar toda esta planilla. Miren la cantidad de columnas que tenemos que armar, controlar y verificar que nos den los saldos, ¿sí? Entonces, les voy a dejar de tarea para que hagan todos los asientos de cada uno de estos rubros. El miércoles los vamos a completar, pero lo que necesitamos es centrarnos en esta planilla. Nosotros seguimos dedicándonos a hacer asientos en la próxima clase, no nos va a dar el tiempo ni siquiera con 2 ni con 3 clases. Necesito que aprendamos a identificar errores y controlar ajustes necesarios con esta planilla, por eso necesito que ustedes avancen con los asientos. Bien, Belén, acá entonces, si decimos que la previsión era regularizador activo y yo la registré al haber, ahora que la estoy utilizando va a ser una registración debe y nos está diciendo que justamente de estos clientes de gestión judicial, de esos son 7.000 inconvenientes. Ya no registro de vuelta el resultado negativo porque eran del ejercicio anterior, sino que estoy dando de baja este activo de deudores de gestión judicial. ¿Qué importe? Los 7.000 pesos. La pregunta ahora es, ¿qué pasa con esos 1.000 pesos de diferencia si la previsión originalmente había quedado constituida por 8.000 pesos? Si les dejo que lo repasen bien, necesitamos que esto ya esté muy claro y que quede a una súper velocidad todos estos ajustes. Necesitamos centrarnos mucho en la planilla. Así que está bien, Belén, esa es una partecita del asiento. Sí, les pido que analicen qué pasan con los 1.000 pesos de diferencia. Y sí les encargo que hagan todos estos asientos, revisen los prácticos que faltan. El miércoles vamos a intentar revisar todos estos asientos, pero no podemos demorarnos en hacer asientos porque lo que necesitamos es completar la planilla, ¿sí? Así que sí les pido que se tomen un ratito hoy y mañana en revisar todos estos trabajos prácticos, dejar registrados estos ajustes y lo vamos a controlar el miércoles en la clase, pero sí traigan hecho, si no lo tienen impreso, armen en su carpeta una tabla como esta con todas esas columnas para que podamos chequear, sobre todo que nos coinciden al cierre todas las columnas, porque siempre va a ser igual al haber, así que cada una de todas estas columnas siempre debería coincidir. Dejamos por eso, dejamos hasta acá hoy, vamos a seguir el miércoles con este trabajo práctico y bueno, si quieren, hacemos mañana lo de la consulta para el tema de sueldos, si no el viernes en la mañana, ustedes fíjense con sus compañeros si hace falta hacerla o no y alguno de ustedes me escribe o lo ponen en el foro, así coordinamos para hacer esa clase extra. Si no, directamente ya los veo el miércoles y terminamos de hacer este práctico, ¿sí? Así que con eso hasta acá llegamos con la clase de hoy. Sí les pido, armen todos estos asientos, así lo controlamos el miércoles, ¿está bien? Bien, profe. El viernes, sí, ustedes coordinen, pero debería ser o mañana martes a la noche o si no, el viernes en la mañana, ¿sí? Tarde y noche tenemos congreso, así que no me voy a poder conectar. Pero ustedes coordinen y me avisan cualquier cosa y hacemos, si no, por lo menos una clase cortita. De última, si no, también puede ser algún otro rato en la tarde, pero si fuera posible, mañana a la noche y si no, el viernes en la mañana. ¿Sí? Cualquier cosa me avisan y coordinamos. Si no, ya nos vemos el miércoles, pero por favor traigan hechos todos estos asientos, ¿sí? No, el martes sería para repasar de los prácticos anteriores. No sé si quedó alguna consulta del de amortizaciones, pero si no, el de sueldo me parece que había quedado ahí muy flojo. De todas formas, si hacemos esa clase nada más que de repaso y de consulta, no estoy por volver a resolver el práctico, necesitamos que ustedes revisen cada uno de sus prácticos y resuelvan las dudas. Que si no, de todas formas, todo esto, sí. Por eso, si todavía tampoco tuvieron tiempo de ver el práctico de sueldos, tampoco tiene sentido que vamos ahora a la clase de consulta, pero acuérdense que tenemos nada más que esta semana y la próxima. De ahí ya viene el tercer parcial,
Y necesitamos que todos estos temas estén muy, muy claros, sobre todo por esto, porque el objetivo del tercer nivel es armar esta planilla. Entonces, necesito que se sienten a estudiar y si no, de última, hacemos la semana que viene una consulta de todos estos temas. Era solo por si sueldos, me parecía que les había costado un poquito más, pero si no lo tienen tampoco revisado el práctico, no tiene mucho sentido hacer la clase. Si no, quedamos para la semana que viene y hacemos un solo repaso de todo junto. Así que ustedes me avisan, pero solo con la condición de que ustedes hayan revisado el práctico. ¿Estamos de acuerdo? Si no, Sí, los veo profe. el miércoles y traigan, sí, por favor, hechos todos estos asientos. Bueno, estamos de acuerdo. Nos vemos el miércoles entonces, chicos. Por la Perfecto, luego. plataforma, ¿sí? Por la plataforma en el foro y coordinamos. Nos vemos. Que tengan una linda tarde. Gracias, profe, igualmente.